Nos hemos conectado con dos cuentas diferentes, que es la de Sociología Inquieta y la de el Centro de Teoría Postcapitalista, ¿vale? Pero son proyectos vinculados, somos la misma gente. Lo que pasa que, bueno, en Sociología Inquieta es donde están la gran mayoría de suscriptores y por eso lo lanzaremos los directos o bueno, todo esto, pues a través de esta cuenta, aunque siempre seguramente haya alguien con la cuenta del Centro de Teoría, porque digamos que es el ámbito o el lugar colectivo donde investigamos José y yo y más gente que ya vendrán también a estos directos seguro. Y bueno, pues estaremos hablando sobre temas y tal. Vimos que, sí que Substack daba la oportunidad de hacer directos. Nos pareció buena idea pues empezar, que sea un poco un día un poco raro porque es el día de San Juan y tal, aunque bueno, así se ha conectado gente. Pero bueno, un poco por probar a ver cómo funcionaba esto y creo que es un espacio que estará bien también para debatir y tal. Como se anunciaba ahí brevemente en el post que hemos hecho en Substack y también en otras redes, pues hoy vamos a hablar del cyberpunk y de otros mundos punk y de postcapitalismo, ¿no? También hablaremos, por lo tanto, de solarpunk y algunas otras variantes dentro de el cyberpunk que están relacionadas con esto. Luego también comentaros que el Centro de Teoría Postcapitalista, bueno, Sociología Inquieta es un sitio simplemente de análisis cultural y de escribir artículos, etcétera, donde estamos yo, José, escribiendo, José con el Caos y yo con Sociología Inquieta, ahí a dos manos. Y luego el Centro de Teoría Postcapitalista es un sitio pues más, mucho más amplio, donde tenemos un canal de YouTube que hacemos entrevistas a gente de la academia o similar. También hacemos formaciones mensuales, subimos artículos académicos, hacemos conferencias o eventos presenciales en España, sobre todo en Barcelona. Así que si le queréis echar un ojo, pues luego, si eso, José, por el chat ponemos la web o lo que sea. Y sin más, antes de compartir la pantalla, porque compartiré la pantalla para eh, ir como mirando un artículo que hicimos José y yo sobre los mundos punk y las diferentes, bueno, pues eso, digamos, narrativas que hay dentro de todo esto que se llama cyberpunk. Voy a recomendar un libro, ¿no? Para la introducción, que es este de aquí. Ver, aquí, perdona que enfoque. Control Urbano, ¿vale? Más allá de Blade Runner, de Mike Davis, que fue un sociólogo urbano bastante conocido. Y en este libro me resulta interesante la introducción que hace al cyberpunk o la alusión que hace a los orígenes del cyberpunk, ¿no? Obviamente el libro, como bien dice en el título, hace referencia a la película Blade Runner de Ridley Scott, que es una película que bebe mucho del paisaje urbano, ¿vale? De un paisaje urbano distópico, también de lo gótico, etcétera, etcétera. Y aquí Mike Davis comenta que él ve las primeras influencias de estos paisajes urbanos cyberpunk incluso antes de que haya surgido el cyberpunk como movimiento literario cultural, ¿vale? Que quizá el pistoletazo de salida es cuando Gibson, en el 70 y algo, no recuerdo bien, 70 y algo, 80 y algo, como mucho a principios de los 80, escribe la novela Neuromante. Em, y entonces Meg Davis comenta que los orígenes en realidad del imaginario cyberpunk, al menos así en su estética, están en la película de Fritz Lang, Metrópolis, ¿vale? La famosa película de 1931. No sé si la has visto, José, imagino que sí, o al menos te suena, Bueno, he visto imágenes, ¿vale? La imágenes. película. Sí. Pero además lo curioso es que la propia película Metrópolis y los paisajes como súper tecnificados, ¿no? Que hay en la peli, o sea, están influenciados por un arquitecto que se llamaba Hugh Ferris, ¿vale? Un arquitecto neoyorquino. De hecho, os leo lo que pone aquí, lo que pone Mick Davis, ¿no? En el libro. Hugh Ferris fue un arquitecto y delineante norteamericano que se considera que podría denominarse en su época oscura, ¿no? Se considera que en su época oscura influenció en los imaginarios de, por ejemplo, la ciudad de Gotham, ¿vale? De Batman, la ciudad de Blade Runner y también anteriormente la ciudad de Metrópolis. En el estudio arquitectónico, ¿no? de Hugh Ferris se ven diferentes perspectivas sobre imaginarios basados en básicamente bueno, diseños arquitectónicos, ¿no? Él dibujaba como diseños góticos, o sea, edificios mastodónticos,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el cyberpunk pues bebe muchísimo también de ese paisaje urbano que ya a finales del siglo XX, perdona, del siglo XIX, principios del XX, Ferris está ahí, acaba ahí entre los dos siglos, pues bueno, ahí están las influencias y bueno, una de las cosas como más icónicas del cyberpunk es la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque remontemos los orígenes en la novela Neuromante y todo esto, o en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, etcétera, en realidad los imaginarios vienen un poco antes, incluso beben de lo gótico y los diseños estos arquitectónicos. Y bueno, y sin más, no sé si quieres comentar algo, José, voy a compartir la pantalla. No, bueno, no tengo mucho más a comentar de lo que has dicho de las urbes, pero yo remarcaría que todo lo que vamos a ver en el fondo está subjetivado con lo punk, ¿no? Y en este sentido, remitir a que muchas de estas Sí, distopías o realidades distópicas, etcétera, etcétera, han de leerse en clave reivindicativa o en clave postcapitalista, en tanto que lo punk siempre ha sido pues esta rebeldía contra lo socialmente establecido, contra lo hegemónico, contra las formas socialmente impuestas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que cuando hablemos del cyberpunk, el solarpunk y muchas otras categorías, al hacer alusión a lo punk es que se pone de manifiesto en esas obras literarias, en esa ciencia ficción y como una frase que a mí nos gusta mucho en el fondo es como la ciencia ficción acaba educando, ¿no? En este sentido, como lo punk mm, dentro de toda esta ciencia ficción también educa hacia una mirada crítica necesaria hoy en día sobre todas este tipo de realidades o cosas que podemos llegar a vivir y a experimentar, ¿no? Más que nada, porque nos acercamos bastante a imaginarios de cyberpunk clásico que no hacia otros lugares, ¿no? Pero bueno, desde el momento es lo que diría así a grandes sí, sí. rasgos sobre todo esto. Sí. Por desgracia, nos Por acercamos a desgracia. elementos cyberpunk sin duda. Claro, no, Sí, también, bueno, al aquí, decir por esto, ejemplo, ¿no? Dime, dime. no, es que hay un poco de lagueo, me parece. No, básicamente es que también todo esto sirve para, al menos, una crítica a toda esta idea de lo tecnofeudal y volver a regímenes feudalistas, ¿no? En el sentido de que consideramos, o al menos desde el centro de teoría pues, capitalista, se considera que la crítica tiene que venir desde lo cyberpunk, en este sentido, y no desde lo feudal, nuevamente, ¿no? Pero ya hablaremos de esto. Mm. Sí, o entender el cyberpunk como una crítica y no como un horizonte deseable, ¿no? Díselo a, Sobre todo. díselo a tu Yo amigo. creo que Claro, espera, voy a cerrar la ventana porque no oigo ya, nada. ya, pues okey. Bueno, pues mientras José cierra la ventana, yo os comento, ¿no? Como pone aquí, ¿no? Una de las ideas centrales del cyberpunk es redefinir las relaciones entre la especie humana y la tecnología, ¿no? Actualmente la relación que hay entre la especie humana y la tecnología es una eh, relación mediada por la forma mercancía en el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, el cyberpunk per se muchas veces ni siquiera llega a proponer otras nuevas formas, ¿no? O al menos no a gran escala. Sí que tenemos el solarpunk que luego traemos en él, que quizá ahí hay una visión del solarpunk que si huye del capitalismo verde podemos, digamos, utilizarla para proyectar sociedades comunales. Pero en general, el Cyberpunk clásico, pues lo que hace simplemente es redefinir y repensar una y otra vez cómo la tecnología nos influye tanto socialmente como ontológicamente y en nuestra identidad como sujetos, ¿no? Y luego aquí lo que tú comentabas, ¿no? De todo el tema del punk. Una cosa es lo tecnológico, luego el punk, que sería como toda una visión anarquista o anarcopunk que siempre está como muy presente en los relatos, ¿no? Porque siempre hay como imaginarios de resistencia dentro de las historias de ciencia ficción del cyberpunk, ¿no? Sí que es cierto que suelen ser como resistencias muy atomizadas muchas veces, individualistas, ¿vale? Pero bueno, eso sería quizá para tratarlo de otra, no, quizá para otro directo, no lo sé. Pero bueno, está siempre ahí como su connotación del punk, ¿no? Dime, dime. Sí, no, aquí básicamente es que sería, por lo que tú dices, ¿no? Dedicarlo para otro directo o lo que sea, la idea de qué diferencia hay entre esta resistencia atomizada dentro de los imaginarios distópicos
que en el fondo no llevarían a otra cosa más que reafirmar pues, el realismo capitalista o la idea de Martorell Campos del cierre ideológico, a que esa resistencia en verdad sea foco de revolución, que es a donde se queda, ¿no? Siempre somos la resistencia cyberpunk, la resistencia dentro de todos estos mundos, que acaban desembocando en la revolución, pero nunca la vemos, ¿no? En ese sentido. Entonces, a lo mejor hay que hacer un Ya. cyberpunk desde la revolución y no desde la resistencia. Mm. Sí, sí, no, tal cual, tal cual. Ya te digo, aquí se podía comentar mucho, ¿no? De hecho, sí, seguramente hay historias que sí que tienen como una connotación como más social, ¿no? En este sentido. Bueno, y aquí vamos a ir ahora, si queréis, mirando los diferentes mundos dentro del cyberpunk, porque no está solo el cyberpunk o el cyberpunk clásico, sino que hay muchas cosas más. El primero de ellos, obviamente, pues empezamos con el clásico, que es el cyberpunk, ¿no? Básicamente. Aquí pues encontramos pelis como Blade Runner, como Akira, como Ghost in the Shell. Bueno, no sé, hay muchísimas, Bueno, ¿no? por decir la tenemos más Claro, arriba. sí, está metida ahí, pero bueno, también sería cyberpunk clásico, ¿no? Mm. Ahora, hay muchas películas que entran o usan estéticas como de varias, digamos, categorías del cyberpunk que hemos metido aquí, ¿no? Ahora veremos como hay algunas que son cyberpunk, pero a su vez tienen algo de steampunk o tienen algo de nanopunk o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el cyberpunk clásico, pues bueno, básicamente hay como tres cosas, ¿no? Ciudad súper masificada, tecnología cibernética mucho más avanzada que la actualidad, eh, y luego también, pues gobiernos, al menos si existen gobiernos aún como tal, totalmente supeditados a las grandes corporaciones, ¿no? A las GovCorp y todo esto que, por desgracia, nos va resonando mucho porque ahora tenemos las grandes tecnológicas por ahí, ¿no? Conformándose ya como estas grandes empresas, ¿no? Que antes estaban en la ciencia ficción y, bueno, conformando un monopolio aquí en la cibernética. Eh, bueno, no sé si quieres comentar algo de estas pelis, de Akira o Blade Runner. No, simplemente ahora que estoy leyendo cosas sobre estética, eh, sí que es interesante ver Sí, cómo incluso la estética o el diseño va a estar muy marcado por connotaciones culturales, ¿no? Porque es como, vale, Blade Runner no te presenta, no sé, es una producción americana de una novela. En cambio, la estética que hay ahí es muy asiática, ¿no? Y en ese sentido es, al final, como lo sí. cyberpunk y lo tecnológico, lo distópico tecnológico, se acaba asociando mucho a un diseño y a una estética eh, oriental japonesa, ¿no? Es como, por eso muchas veces el cyberpunk lo acabamos relacionando más con Japón y la distopía que no con mundo europeo, ¿no? Que aquí sí que nos iríamos, por ejemplo, al steampunk, que sí que es mucho más victoriano, ¿no? Pero ya hablaremos de eso. Y luego yo considero que dentro del cyberpunk el Estado ya ha desaparecido completamente, ya es el gobierno corporación que es el que lo maneja todo, o al menos se ve allí Mm. un conflicto entre estados superautoritarios, algo que tú dominas mucho, que es todo esto del Estado policial global, de Robinson y toda esta militarización a fondo, y, y el poder de las grandes tecnológicas, ¿no? Porque al final acaban unificándose en una única idea. Sí, sí. Yo creo que claro, como ese estilo de proyección autoritaria también se ve en los otros, muchas veces en las otras ramas que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, que como digamos que la conformación política de una o apropiación de la tecnología por parte de estas grandes empresas o tal, y por supuesto puesto una conformación autoritaria de los modelos sociales, de otras ramas. Una así bastante interesante es esta, ¿no? El biopunk, que es un subgénero dentro del cyberpunk y que, bueno, tiene quizá, bueno, aquí con Resident Evil o La Sustancia enseguida os van a sonar, ¿no? Pero quizá uno de los mayores clásicos es la película de Cronenberg, La Mosca, ¿no? Que básicamente de un científico que inventa una máquina que puede transportar materia de un lugar a otro, ¿no? O sea, si hay dos máquinas, ¿no? Dos cápsulas y una cápsula puede enviar la materia a otro lugar. ¿Qué ocurre? Que en esta transmisión de materia
en una de las pruebas, como lo que hace es, digamos, clonar el ADN o algo así, no me acuerdo exactamente cómo era, se mete en la cápsula una mosca, ¿no? Que obviamente el científico no se da cuenta. Y claro, al meterse en la mosca, su ADN se fusiona con el de la mosca. Y entonces cuando sale de la cápsula, al principio no pasa nada, pero luego empieza a tener como una metamorfosis hacia una especie de monstruo que está muy vinculado a, pues eso, a un hombre mosca. Esto está obviamente muy relacionado con los ecos de la novela de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Y bueno, también te hace reflexionar sobre hasta qué punto la tecnología cibernética, ¿no? Va a cambiar nuestra identidad. Yo creo que también es muy interesante verlo desde ese punto de vista. Y bueno, luego las típicas películas de Resident Evil, ¿no? Que tampoco hace falta tampoco explicar mucho, pero bueno, obviamente parten, ¿no? De cómo los efectos de la tecnología biopunk, pues puede, lo biotecnológico, ¿no? Puede llevarnos a una epidemia de zombies y de muertos vivientes raros. Y luego la sustancia también la hemos metido porque es una película interesante para que veamos que los imaginarios del biopunk o del cyberpunk o de cómo la tecnología puede afectarnos no tiene por qué estar en una estética puramente cyberpunk, es decir, no tienen que estar en el futuro, pueden ser en un presente. Por ejemplo, la película de La Sustancia, ¿no? Que es en un presente capitalista actual, pero que sí que juega también con lo mismo, ¿no? Una tecnología innovadora, en este caso química, ¿no? Hormonal química, que es la sustancia esta que te permite, como cuando te la pinchas, ¿no? Ser una versión joven y optimizada de ti mismo. Bueno, no sé aquí si quieres añadir algo, pero bueno, uno de Bueno, los mundos punk. sí, aquí la crítica o la tecnología que hay detrás, en el fondo es todo el tema de biotecnológico y la edición genética, la modificación corporal y cómo toda esta biotecnología instrumentalizada en manos del cibercapitalismo pues nos va a llevar a un uso lúdico y recreativo de sustancias, en este sentido, como la propia película de La Sustancia indica. No, pero a la vez, la mosca sí que también nos pone en valor el hecho de ser conscientes del potencial tecnológico que tenemos, ¿no? Que a veces es como, hostia, mira qué guay el descubrimiento que he hecho, pero aquí aplicando la oriental de la ilusión del control es como, vale, muy bien, ahí lo tienes, pero te has acabado hibridando con una mosca, ¿no? Pero en el fondo no deja de ser esta idea también de el potencial de hibridación humano-no humano o subjetividad no humana a través de un potencial biotecnológico, que todo esto nos llevaría pues a lo interespecie dentro de un propio sistema cibercapitalista. En cambio, el cyberpunk, para ir haciendo comparativa también, ya es más la hibridación completa con toda la tecnología, ¿no? O sea, cómo es este sujeto cibernético modificado tecnológicamente, no solo biotecnológicamente, sino el hecho de, pues, como se ve en la serie Cyberpunk Edge Runner, ¿no? Hasta cuánto cromo puede aguantar tu cuerpo, ¿no? Antes de acabar esquizofrénico perdido. Y lo biopunk, pues sería lo mismo, ¿no? Cuántas Mm, modificaciones corporales se pueden aguantar, ¿no? Entonces es como, o llevado al extremo de lo que implicaría unas cirugías estéticas en su máximo de libertad posible, porque llevándolo también a Cronenberg, aquí es como la cirugía es el nuevo sexo, ¿sabes? Es como mm, hasta vamos a modificarnos todo lo que podamos y mm, más biotecnológicamente. mm. Así es. Sí, 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 totalmente de acuerdo aquí. Otra de las ramas que tenemos, que de hecho está bastante relacionada con el biopunk, es el nanopunk, ¿no? Como todo el tema del cyborg y cómo te puedes configurar, ¿no? Y modificar el cuerpo, ya no tanto bioquímicamente, sino a través de las prótesis tecnológicas. Em, yo creo que aquí, por ejemplo, los ejemplos que me has puesto, que son Ghost in the Shell y Alita Ángel de Combate, en realidad sí que son cyberpunk clásico. Lo que ocurre es que también tienen ese componente de nanopunk, ¿vale? Por eso los hemos desplazado del clásico y los hemos metido aquí. Tienen todo ese componente más del cyborg, básicamente, ¿no? Em, y bueno, por ejemplo, tanto en Ghost in the Shell como Alita Ángel de Combate, como son cyberpunk clásico, ven muchísimo también de la ciudad, ¿no? De la ciudad bueno, la ciudad de Austin de Seal, que eso es una ciudad pues, parecida, por ejemplo, a la de Blade Runner también, como súper masificada, tecnificada, llena de publicidad, llena de hologramas, tal, todo esto. Y luego la ciudad de Alita Ángel de Combate, que tiene una cosa muy curiosa, es que está dividida en dos niveles, ¿no?
donde se desarrolla la trama, al menos de la película, porque luego el manga y todo eso se van incluso a Marte, ¿no? Pero la trama es en la ciudad, digamos, de los proletarios, ¿no? Que viven abajo y que han construido una ciudad gracias a los desechos que la clase alta, ¿no? Los ricos tiran desde su ciudad que está como, es una ciudad que está como, no sé cómo decirlo, orbitando, ¿no? Arriba. Mm. La tienen justo arriba, en el cielo, prácticamente. Y entonces, como esa ciudad genera muchos residuos y van tirando como un montón de residuos a nivel tecnológico, a través de esa chatarra construyen la propia ciudad de, digamos, de la gente de clase trabajadora y todo esto. Y dentro de ahí hay como una especie de deporte y tal, que son como una especie de carreras donde vale pues, la violencia física y todo esto. Y en estas carreras participa gente que se ha modificado, ¿no? Y que son cyborgs y todo esto. Y bueno, es como una especie de juegos del hambre, ¿no? Para si ganas el concurso, o sea, si ganas no me acuerdo cómo era, el campeonato o lo que sea, te La dan la carrera. oportunidad de poder vivir en la ciudad. Sí, la carrera, te dan la oportunidad de poder vivir en la ciudad de esta gente, ¿no? Bueno, básicamente los neoburgueses, básicamente, ¿no? Pero bueno, el Nanopun Los también es gases interesante, virtuales. bueno, y hay muchos más ejemplos, Mm. Sí, a mí clases aquí también, virtuales, ¿no? que no, ahora Hay lo muchos pensaba, pero no. ejemplos. Sí, No, sí, dime. decía que es que a veces hablo y me sigue llegando el mensaje. Pero que no lo estaba pensando, pero dentro del nanopunk también entrarían muchas películas de terror ecológico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De cómo la nanotecnología nos permite generar plantas de esto. Me comentaste una película, pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Que en el fondo pues modificamos el ecosistema con nanotecnología que nos permite generar, pues yo qué sé, plantas más productivas, plantas más grandes y tal. Eso se nos escapa de las manos, ¿no? De lo que viene remarcando el punk. Y al final el desastre no viene por algo tecnológico, sino porque la naturaleza se ha hecho tan grande y tan potente que acaba devorando la ciudad urbana, ¿no? O la ciudad urbana, la ciudad humana en ese aspecto. No me acuerdo de qué película era, pero que va un poco de esa temática, de cómo se modifican nanotecnológicamente los ecosistemas y a partir de ahí se genera todo. Mm. El apocalipsis. Sí, sí. Bueno, hablando de apocalipsis, aquí tenemos a Nausicaa del viento viviendo después del apocalipsis, básicamente. Bueno, otra de las ramas del cyberpunk, una de hecho de las que están más de moda actualmente porque está vinculada a proyección de futuros postcapitalistas, es el solarpunk, ¿no? Que te proyecta un futuro tecnológico. Muchas veces en el solarpunk el futuro es pre-apocalipsis, o sea, post-apocalipsis, perdona, es decir, después del apocalipsis, donde pues, ha habido comunidades o ha habido tal que han conseguido reestructurarse en una relación tecnológica o con la tecnología diferente que va ligada normalmente a una organización social diferente, básicamente, porque claro, el problema que tenemos ahora con la tecnología cibernética es que está supeditada a las lógicas capitalistas, ¿no? Entonces aquí pues hay muchas veces, no en todo, porque sí que es verdad que hay mucho solarpunk que ve el capitalismo verde, ¿vale? Entonces sí que hay como una narrativa solarpunk que no es anticapitalista, o al menos no es como José y yo lo planteamos, de una manera radical, ¿no? A través de una sociedad comunal. Y aunque sí que haga una crítica al capitalismo, ¿vale? O al menos al capitalismo más agresivo, por decirlo de alguna manera. Pero también tenemos como un imaginario solarpunk que puede ser instrumentalizado dentro de sociedades comunales, ¿no? Sí que es cierto que es, digamos, menos habitual verlo incluso esto, ¿no? Seguramente habrá novelas y tal, pero bueno, no han llegado a nosotros. Pero recuerdo, por ejemplo, la película, la saga Mad Max, ¿vale? En concreto, la última película que han hecho es Furiosa. Los primeros metrajes de la película nos narran cómo hay una ciudad solarpunk, en este caso, donde la población mayoritariamente son mujeres, ¿vale? Aunque se ven ahí algunos hombres también, y donde se entrevé que puede ser una sociedad comunal, ¿no?
¿Qué ocurre con esto? Que es un paraíso idílico y en la película de esto dura literalmente 5 o 10 minutos, ¿no? Porque de repente le invaden una banda de motoristas saqueadores y tal, raptan a Furiosa y ahí empieza su historia, ¿no? Luego además todo ese paraíso Solarpunk en el presente y en el futuro se ve como ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, Nausicaa del Valle del Viento es un clásico del Solarpunk de Estudio Ghibli y yo creo que es como la película más representativa de esto. Sí que es cierto que Nausicaa del Valle del Viento, que sí que tiene valores que podríamos decir que se pueden emplear dentro de un discurso anticapitalista, pues la organización social o sea, que hay es una organización social monárquica, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O neomonárquica, no sé cómo decir. De hecho, Nausicaa del Valle del Viento es una princesa. Quiero decir, no es una democracia como tal, ni una democracia comunal, ni nada de esto, ¿vale? Pero bueno, aquí abajo si quieres añadir algo. Y luego la de Mortal Engines, yo la vi, pero no me acuerdo mucho, entonces si quieres comentarla tú, esta la puedes explicar, ¿no? De qué va. Sí, sí, sí. No, primero, sobre todo decir que sí que estoy de acuerdo con este análisis o doble visión que hay sobre el Solarpunk, ¿no? Más vinculado al movimiento que empezó en Brasil, etcétera, etcétera, con su manifiesto Solarpunk y tal, que sí que postula un imaginario de futuro completamente diferente. Y el Solarpunk visto como esta crítica a la instrumentalización de las tecnologías solares o ecotecnologías por parte del capitalismo, ¿no? Que nos lleva al capitalismo gobierno, al capitalismo consciente y tal. Entonces, es interesante focalizar cómo a día de hoy está pasando esto con el Solarpunk, ¿no? El Cyberpunk no, y los otros mundos punk no tienen esta doble visión, por decirlo de alguna manera, pero el Solarpunk sí que se presenta así. Y, dentro de Nausicaa del Valle del Viento, para mí la lógica de que sea algo monárquico es como que está basado mucho en el confucianismo y sobre todo en el concepto de ren, de benevolencia, etcétera. Y claro, Confucio fue una persona que vivió en una época de imperios en China y él escribía para los buenos gobernantes, ¿no? O sea, un buen gobernante debería tener la calidad de Mm. Nausicaa para ser un buen gobernante. Si no, pues sería cualquiera de las otras personajes que salen en la saga o en la película. Y Mortal Engineers es una película que pintaba muy bien y es interesante para ver, pero tiene bastantes fallos. Representa que también es un mundo posapocalíptico y existen la liga tracción y la liga antitracción, los traccionistas y los antitraccionistas. ¿Por qué? Porque las ciudades, volvemos aquí a lo mismo, ahora en un mundo desolado son como ciudades rodantes, ¿vale? O sea, tienen ruedas, etcétera, etcétera. Entonces está Londres como esa gran ciudad que lo maneja todo y que va y que sobrevive, pues esta, ¿no? Metáfora del vampiro que también utiliza Fisher, parasitando y devorando a ciudades pequeñas y convirtiendo la chatarra en la chatarra tecnológica del pasado apocalíptico como joyas de museo y por otro lado aprovechando herramientas también de tecnología antigua para crear un superdispositivo para luchar contra los antitraccionistas, ¿vale? Que serían la visión más solarpunk dentro de este mundo, ¿no? O sea, volviendo un poco al tema de la estética, que es el que me resulta curioso, igual que decíamos que en el cyberpunk la estética de lo distópico se asocia también a Japón y a toda esta superproducción tecnológica, en Mortal Engineers Mm. la estética de los Solarpunk también es asiática, pero es un asiático más vinculado al budismo, ¿no? Por un budismo tibetano, no entrando dentro de toda la Mm. construcción jerárquica que implica el budismo tibetano, pero sí que un poco más en la línea de pues, personas que viven en armonía con la naturaleza, encima de una montaña, etcétera, etcétera, y que viven apartados a través del muro de Xuanguo, me parece que se llama, que ya también da un poco el nombre a esta estética de que lo no capitalista o lo no instrumental a saco recae también en mucho pensamiento oriental, ¿no? Entonces caemos también en esta estética del diseño de que Vale. lo solar punk pues también acaba vinculado un poco a Mm. figuras budistas o pensamientos más orientales filosóficamente hablando. Me resulta interesante también esta visión. Bueno, es como un imaginario claramente que no es subversivo per se, insisto en esto, ¿eh? Pero que sí que tiene como una connotación diferente a los imaginarios cyberpunk y es la connotación propositiva.
¿no? Porque Que en Solarpunk este ya te sentido, propone una organización social que no. Dime, que dime. en este sentido, eh, pienso que a los dos nos pasó lo mismo. Cuando vimos la película de Arco, que Sí, sí. el mundo Solarpunk que se dibuja, es como, hostia, está muy guay, ¿sabes? Este mundo, pero en el fondo te presenta esta ambigüedad de hasta qué mundo ese mundo Solarpunk no deja de ser un mundo del capitalismo verde consciente, ¿sabes? De cómo se ha llegado a implementar un montón de cosas. O al menos a mí me produjo Mm. esa sensación del mundo Solarpunk que sale por ahí. Sí, yo creo que es como también la película Arco la recomendamos, la dejo aquí en comentarios. Se llama así, tal cual. Es una película francesa. Yo creo que es interesante también porque sí, dibuja como una especie de mundo a caballo, ¿no? Es un mundo que ha logrado avances que ojalá los lográramos, porque mejoraría mucho la sociedad, ¿no? Pero a su vez sigue habiendo como un trabajo salariado, las tecnologías sigue estando supeditada al trabajo salariado y tal. Se entrevé que las empresas siguen existiendo como tal. Sí que es verdad que no sale como una Corp maligna, ¿sabes? Pero quizá salen como una especie de, bueno, un capitalismo ético, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la película te demuestra que tampoco es una salida clara, porque al final la película te muestra que también siguen habiendo problemas medioambientales, etcétera, y que se va todo al garete igualmente, ¿no? Entonces, bueno, una película muy interesante esta que ha comentado José, la de Arco. Bueno, aquí los Picapiedra, el Stone Punk, ¿no? Ahora vamos a irnos a algunos así como más De nicho. concretos. Este lo puso José, ¿no? Todo el tema de nicho, no sé, aquí sí quieres comentar tú, José, lo de Stone Punk, porque este lo pusiste tú y Sí, bueno, videojuego lo y tal, puse y a mí porque me es un poco ajeno también. bueno, lo puse porque me hizo gracia básicamente la idea esta del mundo de los picapiedra, que en el fondo existe una teoría también sobre esto, ¿no? De que los picapiedra también son una sociedad posapocalíptica, que han vuelto, que no, o sea, han vuelto a la edad de piedra, pero siguen contando con algunas tecnologías básicas, ¿no? Pero bueno, básicamente jugar un poco más con esta idea de qué pasaría si la humanidad pues hubiera seguido viviendo en cavernas y tal, pero con una tecnología más desarrollada. O sea, tampoco es que haya mucho imaginario sobre esto, pero bueno, los Picapiedra sería un reflejo de este Steampunk, que también se ve mucho en videojuegos, como también lo pusimos aquí, de Dinotopía, ¿no? Que es un mundo donde la tecnología puntera y los dinosaurios también conviven, o el videojuego de Horizon Zero, que también plantea un poco esto, ¿no? De, bueno, Mm, vivimos en un mundo mm. posapocalíptico raro, la humanidad vuelve de cierta manera y sigue teniendo este potencial tecnológico, pero vinculado a algo más primitivista en este sentido. Pero no tengo mucho Sí. más que decir, pues lo veo más así. Espera, pues paso al siguiente. Tranquilo, si tenemos aquí una Sí, rentabilidad buena. ahora. Bueno, esta película de mis favoritas, cuando era El planeta del tesoro, ¿vale? Steampunk espacial. Es decir, mezcla esta película a nivel de historia está muy guay, ¿no? Pero a nivel estético, es una maravilla porque mezcla el steampunk, victoriano, ¿no? Más clásico. El steampunk sería como una de las variantes del cyberpunk más importantes, que lo que hacen es, imaginarse qué hubiera pasado si la tecnología relacionada con las máquinas de vapor se hubiera desarrollado hasta tener capacidades parecidas a las tecnologías que tenemos actuales con el motor de combustión. Entonces, también está relacionado esto con el solar punk y tal, porque es una energía más limpia, pero a su vez hay muchas variantes. En el steampunk espacial es porque en el planeta del tesoro mezclan esta estética victoriana con energía solar, de hecho, porque los barcos van con energía solar, ¿vale? Con velas solares pero luego eso, luego como la organización social y todo eso, sigue viviendo de la época victoriana, que es los inicios, ¿no? De estas democracias liberales muy anglosajonas, ¿no? Pues tiene una estética también victoriana inglesa muchas veces también y tal.
Y bueno, esta película, imagino que muchos la habréis visto, yo sí muchas, pero bueno, si no la habéis visto la recomiendo porque está muy chula. Claro, aquí como críticas, ¿qué le puedo hacer a la película? Por hacer alguna crítica, ¿no? Porque bueno, es una película simplemente de, pues bueno, una película de animación y tal. Pero claro, sí que plantea como una especie de organización muy traspasada, pues por ejemplo, con todo el tema de la exploración espacial vinculada a lo militar, a los bueno, por ejemplo, la, mm, la figura del pirata, ¿no? Que está bastante guay todo esto. Pero eso, sigue representando imaginarios pasados y tal, y no hacen como una, digamos, prospección, ¿no? Hacia futuros diferentes. Te insisto, no todos los elementos de ciencia ficción tienen que hacer ese ejercicio, ¿eh? Porque también está interesante, como decía Fisher, explorar a través de imaginaciones que hablan de hipotéticos pasados, ¿no? Todo el tema de la ontología, futuros que han sido cancelados o maneras de ser y de relacionarnos que pueden ser incluso recuperadas o que pueden ser o que nos pueden servir para reflexionar para, pues bueno, una sociedad futura, ¿no? Pero bueno, el Planeta del Tesoro aquí nos pareció como muy guay, ¿no? El steampunk espacial, que estoy pensando en otras de steampunk espacial, pero ahora mismo no me viene a la cabeza, ¿no? Pero es que esta es muy característica y además muy consolidada en la película. No sé si quieres comentar algo aquí o paso al steampunk. No, del steampunk, pues, sí que se puede. O sea, si el cyberpunk nos habla o nos interroga sobre qué se oculta detrás del neón, toda esa estructura social capitalista, el steampunk hace lo mismo, pero con el vapor, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hay detrás de toda esta infraestructura de vapor? Y otra de las películas de steampunk, así que también juega con lo victoriano, pero lo lleva a otro terreno completamente diferente, es Wild Wild West, que también es súper steampunk Ah, sí. esa película, pero ambientada en el oeste, ¿vale? Pero en el fondo viene siendo lo mismo, ¿no? El ferrocarril, el vapor, el hierro, el acero, como todo eso, también produjo una cierta Hombre, sí, colonización del oeste en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, y cómo la industrialización y todo esto, pues también nos vendió una sociedad perfecta o una sociedad donde se erradicarían muchas cosas, pero en el fondo, pues la desigualdad, la precariedad, el surgimiento de la clase trabajadora, el acceso a un montón de recursos que toda esa tecnología industrial permitía, como queda oculta y velada en- detrás del vapor, ¿no? Y de más cosas así están, tienes Arcane, que sí que hemos puesto algunas cosas que salen cosas de Steampunk, y tienes también, luego creo que sale. vale, luego hay otra que es, no me vas a hallar ahora el nombre, eh, me sale Desencantado, que es la última serie que hizo el creador de Los Simpsons en Netflix, que también es un poquito rollo Futurama y cosas así, pero a lo medieval también hay una ciudad, que es Steamtown, que también está ambientada en toda esta lógica Mm. del vapor, ¿no? Como que todo esto bebe en el fondo de Julio Verne, ¿no? De aquella época. Así es. Sí, así es. Bueno, sí, todo esto del steampunk, yo creo que luego o sea, no me voy a adelantar, pero creo que luego o sea, tiene su sección, el steampunk. Luego el rap punk, ¿vale? Que también está muy guay también. Espera, que Pablo comenta algo ahí. A mí me encanta también el videojuego Dishonored, ¿lo conocéis? No sé si se encajaría en este concepto. No sé cuál es, José, no sé si sabes tú ese No, concepto. no, O sea, ese no lo videojuego, conozco. perdona. No, no lo conozco, no lo conozco. No sé, Pablo, en ese sentido. Ah, Vision BioShock tampoco. sí. Ah, Sí, ya sé. sí. Sí, pero bueno, eso estaría también en el biopunk, yo creo. O sea, va mezclando cosas. Es que como veis, se van juntando dimensiones, ¿no? O sea, al fin, hacer una categoría estanca de esto es un poco tontería, ¿no? Pero sí, sí. El Bioshock sí que me parece un buen ejemplo. Em, el Rampan, por Viendo ejemplo, fotos del juego que aquí comentas, sí que ponemos la estaría dentro de. película Waterworld, que también está. Sí, sí, me imagino. Me imagino, la verdad que no sé cuál es, entonces no puedo decir nada. Y luego el Rampan, que está como vinculado a la chatarra, ¿vale? Esta es una
una manera bueno, de imaginar cómo serían los mundos posapocalípticos. Aquí está el libro de esta no, la película esta es Waterworld, ¿vale? Pero os ponemos el ejemplo del libro de Eli, que es una película donde, eso, hay un apocalipsis tremendo y tal, y a través de la chatarra se va, hay una estética no muy de eso, ¿no? Mad Max en realidad también bebe de aquí, lo que pasa que, bueno, lo hemos metido en el Gasoil Punk, creo, luego, ¿no? Porque lo más característico es eso, ahora lo veremos. Pero bueno, Waterworld, el libro de Eli, la saga Mad Max bebe de todo esto. Y está bastante guay, a mí me gusta mucho toda esta estética, ¿no? De cómo a través de la chatarra surge un nuevo mundo, ¿no? De hecho, aquí también como se mezcla em, toda esa cultura que hay actualmente, ¿no? Que incluso la cultura maker y todo esto, ¿no? De como de rehacer cosas todo el rato, como conformar los propios dispositivos cibernéticos, ya sean ordenadores o lo que sea, a través de piezas sobrantes o etcétera, no sé. O ensamblar tú los propios dispositivos. Esta bebe yo creo que mucho de aquí. Y, bueno, sin más, no sé, otra más de tantas, ¿no? Estas 2 películas os las recomiendo. Si quieres comentar tú algo sobre esto, José. No, no, yo no tengo más que decir del Swap Punk. Bueno, luego está el tech punk urbano, ¿vale? Porque es interesante, ¿no? Men in Black aquí creo que está muy guay porque, ostras, os voy a flashear, ¿eh? Estoy dando cuenta que no me acordaba que había puesto ¿De qué a estábamos hablando? a Will Smith aquí. ¿Qué estaban hablando? Ya nada, cierra el directo. Bueno, yo creo que está guay, ¿no? Porque espera, voy a hacer así para que no le dé a alguien un Una embolia. mira, después está el Steampunk con Arcane, obvio. Sí, un embolia aquí con los flashes. Y sí, a Pablo se le ha olvidado lo que hemos dicho. Entramos en Pero, bucle, vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. bueno, sí, claro, no me distraigáis. Men in Black básicamente es como el contrario al rap punk, ¿no? Es en plan como el cyberpunk y el rap punk en concreto, pero el cyberpunk en general, muchas veces nos muestran como ciudades urbanas como súper sucias, ¿no? Denigrantes, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el tech punk urbano son como ciudades más actuales o más, digamos, ciudades como imaginadas, ¿no? Ciudades limpias, vamos a decirlo así, ¿no? Donde la tecnología no ha hecho que la ciudad sea como más, decrépita, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Men in Black con todo el tema del tech-spawn urbano está muy bien y además, te comenta, ¿no? Pues, o sea, se mezcla con todo el tema de la conspiración, o por ejemplo, Men in Black con los hombres de negro, las armas futuristas, es decir, es como un cyberpunk dentro del presente actual, ¿no? Pero que nosotros no accedemos a él porque lo controla el poder o no controla estancias, ¿no? Que no son las estancias, pues, de la calefactora, etcétera. Pero bueno, es un poco también, una visión quizá humorística y también que le quita hierro a, pues, las grandes corporaciones y todo esto, ¿no? Por ejemplo. No sé, aquí si quieres comentar algo, ¿no? De Men in Black, pero bueno, es un clásico, yo creo que todo el mundo lo habrá visto. Bueno, aquí lo que diría es incluso cómo el potencial tecnológico, imaginando, que tenemos nos resultaría imposible o súper chungo frente a una invasión alienígena, ¿no? Por ejemplo. Es como todo lo que pensamos que tenemos ahora, que es súper potente, se vería en el fracaso cuando nos encontramos con una raza alienígena, ¿no? También pensaba en Independence Day, pero ya más la segunda peli que la primera, pero que en el fondo es esta relación Mm. con la tecnología de desconocido o cómo podemos llegar a imaginar de que hay tecnología secreta y misteriosa oculta por los gobiernos, sobre todo en el de Estados Unidos, que no conocemos ni controlamos y de dónde viene. Sí, bueno, de hecho, hace poco, hace unos días se estrenó, al menos aquí en España, la película esta de El día de la revelación de Steven Spielberg. Bueno, trata un poco toda esta conspiranoica. En mi opinión, película bastante flojita. O sea que a esta sí que, bueno, si queréis verla, ir a verla, pero para mí es una película bastante floja, por deciros suave.
Bueno, aquí ya acabamos con el steampunk, que para mí, luego lo comentas José, pero el cyberpunk y el steampunk son las dos ramas del paréntesis, o sea, son las narrativas más desarrolladas, ¿no? Eh, para mí una de las mejores series de la animación de la historia es una serie claramente steampunk. Tiene elementos biopunk también y de todo, ¿vale? Pero sí que es una serie mayoritariamente steampunk, que es la serie Arcane, ¿no? Del juego League of Legends. Y aquí, bueno, tiene los mismos elementos que el cyberpunk, pero aplicados a una estética y una especie de imaginario social que es más victoriano, etcétera, ¿no? Eh, Aquí se ve sobre todo esa dualidad, ¿no? Entre Piltover y Zaun y todo esto, ¿no? La ciudad subterránea. La ciudad subterránea se ve más el biopunk, ¿no? Con todo el tema de el Zimmer era o algo así, no me acuerdo, la Sí. droga, que se usa también para tener poderes, ¿no? Se ve toda una problemática Steam, o sea, perdonar, biopunk. Y luego en la ciudad rica, en Piltover, ¿no? En la ciudad alta, se ve toda la problemática que puede desatar incluso el descubrimiento de energías que, aunque sean energías limpias, ¿no? Pueden tener un potencial también destructivo, etcétera, etcétera, muy, muy bestia. Y bueno, se relaciona obviamente la noción de lo arcano con la noción de lo tecnológico y todo esto, ¿no? Y también como la tecnología y la magia pueden ser cosas similares, etcétera. No sé, me parece una serie muy buena. Tenemos un artículo sobre ella, creo que en Substack no lo hemos subido, creo que está en los blogs nuestros, ya lo subiríamos a Substack. Em, pero bueno, aquí seguramente quieras comentar algo, ¿no? Sobre el tema de Arcane. Sí, estoy contigo de que es una de las mejores series que se han hecho de animación y también es una animación un tanto especial porque no es estudio Ghibli, no es animación francesa y tal, o sea, es como muy em, de forma de polígonos, por llamarlo de alguna Mm. manera, pero está muy bien hecha. Y, y al menos a mí una de las frases que se me quedó marcada no me acuerdo el nombre del protagonista, que es el doctor, el pequeñito. La segunda temporada es una de las mayores joyas de la televisión en general. Sí, sí, correcto. Que cuando descubre la tecnología arcana, le dice, muy bien, ya hemos descubierto esto. Dice, pues ahora tenemos que experimentar 10 años antes de sacarlo a la luz. ¿Sabes? Que es como, hostias, ¿cómo cambiaría el mundo si Mm. todo descubrimiento que hacemos aplicásemos la lógica de hemos descubierto esto, vale, vamos a esperar 10 años a investigar, a reflexionar, a pensar, que ahí está la esencia del punk en todo esto, sobre qué podemos hacer con esta tecnología y para qué la vamos a servir, ¿no? O sea, el hecho de hacer un descubrimiento no implica tener que aplicarlo directamente en nuestras vidas. Y, y sí que se ve, sobre todo, que luego que tienes aquí puestos algunos sitios punk, sé que hay una zona, si lo quieres bajar y hablamos de esto, es la casa donde viven, Está aquí. el árbol este, sí, exacto. Que básicamente es el lugar solar pan por excelencia de la película donde todo se rige alrededor de la vida del árbol, ¿no? No hay se intenta conservar, etcétera, etcétera, y es un espacio más de relaciones comunales, de lo común, etcétera, etcétera, que aún sigue siendo pues ese Sí, sí, es una como comuna. antes de resistencia, sí, exacto, ¿sabes? Que es como está queda ahí. ¿No? Incluso el steampunk tiene, Mm. pues, en este sentido, más la idea de comunidad que lo cyberpunk, aunque sea la crítica, ¿no? La cyberpunk, como llevándolo al urbano, lo que te muestra todo el rato son ciudades súper gentrificadas, ¿no? Donde el núcleo urbano es Mm. lo potencial, lo tecnológico y donde las clases capitalistas y todo el mundo quiere vivir allí. En cambio, los suburbios y los barrios Mm. alejados son de lo peor, ¿no? Y en cambio aquí en esta escena sí que se ve que pues, la comunidad es lo importante. Sí, 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 no, estoy de acuerdo. Aquí uno de los protagonistas de este espacio es el personaje de Echo, ¿no? Que sí que tiene también como una visión como al menos precavida, ¿no? Sobre los efectos de la tecnología, etcétera, etcétera. Hmm. Bueno, ya para acabar, y no sé si alguien querrá comentar alguna pregunta, pero bueno, voy mirando los espacios, ¿no? Aquí, o sea, os hemos enseñado en el artículo lo que hacemos hablar de las diferentes subtipos dentro de las narrativas cyberpunk, ¿vale? Esos los mundos punk.
Y luego aquí espacios dentro de todas estas historias de ciencia ficción que puede estar guays, porque también nos pueden evocar a futuros posibles postcapitalistas, etcétera. Claramente el árbol, perdonad que vuelva, el refugio de Arcane es una comuna donde se refugian sobre todo chavales jóvenes de Zaun, ¿vale? Como chavales que viven en el gueto, básicamente, e intentan tener una vida pues mejor en este espacio que es claramente Solarpunk, que además es comunal. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, la ciudad flotante de Montresor, ¿vale? Que es la ciudad que sale en el planeta del tesoro, ¿vale? La ciudad ahí que tiene forma de media luna, que es una ciudad como eso, súper comercial, imperial, jerárquica, ¿vale? Sería como el equivalente a toda aquella visión colonialista, ¿no? Con los barcos yendo a colonizar y con las rutas de comercio del imperialismo británico y todo esto, ¿no? Bebe de ahí. Entonces, bueno, es un espacio interesante también para que nos hace reflexionar, ¿no? Sobre todo esto. Luego aquí tenemos la ciudad, la Elite Agent de Combate, que se llama Iron City, ¿vale? Que es un cyberpunk clásico, ¿vale? Cyberpunk marginal, donde hay chatarra, contaminación, hay violencia, ¿vale? También bebe mucho del de Rap Punk, Alita Ángel de Combate, que no lo había pensado. Antes se me olvidó comentarlo, Alita Ángel de Combate también bebe mucho del Rap Punk, ¿vale? De hecho, Alita Ángel de Combate para mí es uno de los... ojalá acaben la trilogía. El manga es una pasada, pero la película es buenísima, es una de las mejores pelis de, de Cyberpunk que hay en general, os la recomiendo mucho, ¿eh? Em, bueno, aquí sin más, ¿no? Lo que os comentaba antes, esta ciudad está justo, no se ve, ¿no? Pero en el cielo ahí está la ciudad flotante de los ricos y los desechos van cayendo continuamente a la ciudad, ¿no? Y de ahí va. Luego tenemos aquí un clásico, ¿vale? De Star Wars, que sí que es verdad que Star Wars se mete en todo el tema de la space opera y todo esto, pero también me ve mucho del cyberpunk, obviamente, ¿no? Y, por ejemplo, Coruscant es una ciudad clásica cyberpunk, o sea, que es clarísimo. ¿No? Hay alguna escena ahí de Obi-Wan tomándose algo voy a decirlo así, en un garito. Ahí están persiguiendo ahí a un tal, y creo que es en el episodio 2. Y se ve claramente, entonces es una ciudad cyberpunk estética, ¿vale? Una megalópolis tremenda. De hecho, el planeta está enteramente urbanizado. Planeta gigante urbanizado, ¿vale? Em, bueno, aquí pues, sin más. Luego, una de las clásicas, que es la ciudad, bueno, hay varias, ¿no? Pero la ciudad de Los Ángeles 2049, de la saga Blade Runner 2049, que es la ciudad cyberpunk por excelencia, ¿no? Tenemos ahí imágenes que Villeneuve nos regala, em, que claramente nos llevan a imaginar al típico imaginario cyberpunk que te podéis hacer, ¿no? Aquí la escena tan famosa, ¿no? Del protagonista, que es un replicante, K, creo que se llama, mirando al holograma de, bueno, de la inteligencia artificial, ¿no? Holográfica, que no recuerdo cómo se llamaba, está interpretada por Ana de Armas, ¿no? Y que está ahí todo el rato en los anuncios publicitarios de la ciudad, en plan de holograma gigante. Y luego aquí, la ciudad de Distrito 9, película que os recomiendo muchísimo también, es una película fantástica, ¿no? Llega una nave extraterrestre a la Tierra, una nave que ha tenido problemas técnicos y tal, y entonces no puede volver a su planeta, entonces se queda en Johannesburgo, en la capital de Sudáfrica, bueno, las autoridades y tal lo que hacen es acordonar la zona, y los extraterrestres, que son una especie bueno, de humanoides insecto, ¿vale? Se quedan ahí como en una especie de campo de concentración para refugiados, ¿no? Y son maltratados, son tal, etcétera. Entonces, bueno, aquí como ese campo de refugiados que tanto, por desgracia, nos resuena a Gaza y a todos estos lugares que vemos actualmente y que hemos visto a lo largo de la historia del capitalismo supremacista y tal. Pero bueno, está muy reflejada en esta película, en Distrito 9. Que la han puesto en alguna plataforma de nuevo, no recuerdo en cuál, creo que es en Filmin. Recomiendo mucho que os veáis esta película. Y luego aquí una foto que me pasó mi amigo Gonzalo, lo voy a nombrar por si luego ve el vídeo, porque se fue de viaje a Tokio y bueno, nos pasó esta magnífica foto de Tokio, para que veamos, ¿no? Que en realidad pues el cyberpunk bebe de los paisajes urbanos, como hemos dicho al principio,
que nos comentaba ya Mike Davis, ¿no? El Cyberpunk bebe de los paisajes urbanos. Y bueno, Tokio es una ciudad con más de 30 millones de habitantes, pues literalmente no hace falta imaginarse nada ya en Tokio, ¿no? Tokio ya es una ciudad cyberpunk actualmente. Y bueno, aquí ahora Pablo ha comentado algunas cosas, vamos a leerlas, ¿no? Dice, la segunda temporada es una de las mayores joyas de la televisión en general, para eso lo hemos leído antes, que era la serie Arcane. Luego comenta Pablo del castillo ambulante, no recuerdo en el castillo ambulante a qué se refiere, si el castillo ambulante tiene algo de cyberpunk o tal. No sé, no De sé si a Solarpunk, ti te Solarpunk. resuena algo de esto, José. De Ah, Solarpunk, vale. no, pero sé que, por ejemplo, el manifiesto Solarpunk, tal cual, sí que reconoce la inspiración de mucho de su pensamiento y movimiento en Estudio Ghibli y en Miyazaki, básicamente. Entonces, es lógico que Sí, muchas películas de Estudio Ghibli nos vengan a resonar movidas Solarpunk, también porque Miyazaki seguramente taoísta confuciano o alguna de estas cosas también tiene que haber bebido. sí, bueno, Miyazaki, sí. Además, me vi un documental hace poco de Miyazaki en Netflix, lo recomiendo también. No hay que olvidar que no, que Miyazaki empieza militando con lo que eso que significa dentro de Japón en el Partido Comunista, en su juventud, en su época universitaria. Luego sí que es verdad que se aleja y tal, pero quiero decir, toda esa visión anticapitalista y tal, obviamente está como muy impregnada, ¿no? En Estudio Ghibli, y entonces el Solarpunk también bebe de eso, ¿no? De una visión anticapitalista y propositiva, al menos en parte, pues es normal que beba de ahí, ¿no? También comenta Pablo que hay muchas referencias en la ambientación y en la narrativa a la Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore, ¿no? Imagino que se refiere al steampunk y todo esto. Sí, Sí, sí. Así es la época victoriana. Entonces, sí, el propio Yoshio Takahata también militó en el Partido Comunista, así es. Y luego la serie de Clone Wars, pues, también es cyberpunk, tal cual. Y sí, sí. Y bueno, el Distrito 9 que van a hacer una secuela, ojalá la hagan, porque me parece digamos, sí. elemento artístico muy interesante. Bueno, y de aquí dejamos de compartir ya la pantalla, ¿vale? Creo, a ver si puedo copiar. Le pongo aquí Yo el artículo quería compartir una de... cosa, no sé si podré, voy a hacer el experimento. Sí, sí, imagino que sí. Mira, a ver. Bueno, y si Eh, queréis preguntar algo, pues, por favor, en el chat podéis preguntar cualquier cosa y tal. Nosotros lo contestamos y bueno, si luego no hay preguntas, pues ya cerramos. vale, ahora que lo José nos comente estés algo. viendo, eh, básicamente es, hablábamos del urbano en el cyberpunk y en los imaginarios, y aquí tenemos lo que se llama que se Se está lagueando, construye José. pues porque es una, o sea, Bueno, pues José se ha caído. Por lo que veo, voy a volver a invitarlo. Espera un momento. Y ya con esto, pues, cerramos. Bueno, no sé qué os ha parecido en general. Haremos más directos, ¿vale? Esto ha sido un poco improvisación. Además, el día de San Juan, que en muchos lugares es festivo y tal. Pero bueno, aún así os habéis conectado 17 personas, veo, o sea que es un montón.
Estamos muy contentos. Intentaremos hacer como más directos de estos, vinculados Sociología Inquieta, Centro de Teoría Postcapitalista. Intentaremos también que venga gente del Centro de Teoría, ¿vale? A contarnos cositas. Y también haremos alguna colaboración con otros espacios que están aquí que son muy interesantes. Y ahí lanzaremos pues bueno, el órdago a ver si se quieren venir. Y bueno, a ver si José se conecta. Si queréis alguna pregunta, os puedo contestar yo mismo, de lo que sea. Y si no, ya cerramos. Voy a esperar un par de minutos, a ver si puede conectarse. Y si no, pues se acaba aquí. Vale, bueno, me comenta José que no puede asistir, ¿vale? Que no le deja. Supongo que ahora tiene algún problema con el internet. Así que nada, cerramos aquí la transmisión, ¿vale? Os damos las gracias a todos por haber asistido y nos vemos pronto porque haremos más directos, ¿vale? Un saludo y bueno, los mensajes directos de las redes están abiertos, así que cualquier cosita que queráis comentaros por privado, pues estamos también atentos, ¿vale? Hasta luego.